Un minuto y empezamos. Creo que los saludé a todos. Bien, 11:04, así que estamos bien. Ok, antes de empezar justamente, quiero compartirles algunos datos impactantes que Juan va a darle mucha más información a posterior, pero básicamente lo que Juan va a mostrar a posterior, estos son los dos grandes beneficios. Primero, los procesos que han creado para sus clientes han ahorrado más de $500,000 anuales y han aumentado o acelerado básicamente las inspecciones de campo en un 75%. Para que vean exactamente lo que está haciendo Juan y la empresa de Juan para sus clientes y los grandes beneficios que justamente tiene automatizar procesos con Make y aplicando inteligencia artificial. Yo no voy a hacer más spoiler que esto, Juan luego le va a explicar muy bien. Vamos a ver la agenda de hoy día, básicamente son estos 5 puntos. Primero les voy a hacer una breve introducción a lo que es Make y cómo estamos haciendo o cómo estamos siendo agente de cambio para nuestros clientes. Luego voy a hacer la presentación a Juan Garner, que es director de IA y automatizaciones en Mundo Lógico. Mundo Lógico es una empresa de Colombia, partner de Make, y él justamente nos va a mostrar cómo están haciendo procesos, cómo están automatizando procesos para diferentes áreas. Específicamente hoy día es para el área de seguros, aplicando inteligencia artificial. Y por último, vamos a tener una serie o una sección de preguntas y respuestas. Para esto, dentro de la sesión de Zoom, ustedes van a ver justamente la parte de chat, pero ideal que todas las preguntas las dejen en la parte que dice Q&A. Dice en la parte de chat, ustedes pueden abrir y dice justamente preguntas. Ahí idealmente que dejen las preguntas que tengan para hacerle justamente a Juan. Idealmente vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Ok, voy a volver aquí. Básicamente le voy a comentar un poquito sobre Make. Make, el producto en sí nació en República Checa en el 2012. Hemos crecido rápidamente de forma exponencial. Actualmente tenemos más de 100.000 clientes en más de 180 países y dentro de nuestro catálogo de aplicaciones ustedes van a poder encontrar más de 2.400. Estas aplicaciones que ustedes justamente pueden automatizar o puede justamente conectar. Bien, hoy día operamos a gran escala, tenemos la confianza de pequeñas y medianas empresas, pero también la confianza de grandes empresas, grandes marcas, como Fin, Spotify, Personio y otras muchas más que hay en el mercado. Nos esforzamos en brindar un servicio de primera calidad, un servicio de excelencia para nuestros clientes, y eso se ve reflejado justamente en las recomendaciones o valoraciones positivas que estas personas dejan en portales como Capterra, G2, Gartner. Bien, y algo muy importante es que en el 2020 nos asociamos con la empresa Celonis y claramente esto nos ha permitido escalar o tener un crecimiento exponencial, y esto dado gracias a que los mismos clientes de Celonis están utilizando Make, y esto ya da como la idea de lo versátil y útil que es la plataforma. Voy a mostrarle dos nuevas funcionalidades o dos características que tenemos dentro de Make. Uno son los agentes de IA. Básicamente, un agente de IA es una forma de automatización más inteligente que se adapta justamente de forma dinámica a los cambios en tiempo real. A diferencia quizás de los flujos tradicionales, donde sigue una lógica ya establecida, un agente de IA responde de forma dinámica, puede tomar decisiones complejas basándose en diferentes datos, diferentes herramientas, etcétera. Los agentes de IA ya están dentro de sus cuentas, así que quedan invitados, obviamente, luego de esta charla, empezar a jugar, empezar a probar los agentes y pueden tener mayor información justamente en la dirección, en la URL que aquí lo acompaña en la presentación.
Y la última funcionalidad que salió hace muy poco, que quiero presentarles básicamente, es MakeGrid. MakeGrid está transformando justamente la manera de visualizar todos los procesos que tenemos dentro de una organización. Lo que permite MakeGrid es que ver como de la parte de arriba, bien, me permite tener como un mapa más visual, un mapa interactivo, un mapa vivo, ¿sí? De todo nuestro ecosistema de automatizaciones. Pueden pensar MakeGrid como antes teníamos como una lista de escenarios, quizás como una lista de calles. Ahora ustedes tienen Google Maps. Tienen justamente esa representación de cómo todos sus escenarios, sus procesos, sus conexiones están interconectados. MakeGrid tiene básicamente, o pueden encontrar tres beneficios muy importantes para las empresas. La primera es tener una visibilidad total. A simple vista yo ya puedo ver cómo está todo interconectado y eso a mí me permite justamente analizar, quizás hacer detección de eficiencia, mejorar los procesos o quizás tener un rendimiento mucho mejor, ¿sí? Pero a su vez, visualmente, como yo ya veo cómo está la información interconectada, las distintas herramientas, los distintos escenarios, yo puedo ver exactamente el impacto que tengo si modifico algo, o si borro algo, o si quizás borro una base de datos, o si agrego un nuevo campo. Es decir, visualmente yo ya puedo ver eh, toda la información que fluye de un lado a otro y tener esa confianza para actuar. No, ya no es necesario tener ese riesgo, miedo de si toco algo, quizás rompo algo, sino ya con MakeGrid ustedes ya tienen esa confianza de trabajar con más autonomía. Y obviamente el tercer beneficio de MakeGrid es tener ese control para escalar, como justamente le permite gestionar, ver qué persona hizo cada escenario, quién lo actualizó, si hay errores o si hay mejoras. Eso es lo que le permite a MakeGrid, tener el control para escalar sus procesos internos. MakeGrid también está dentro de sus cuentas, por lo tanto, también los invito a posterior a ingresar dentro de su cuenta. En el menú de izquierda dice justamente MakeGrid. Y esos son básicamente las dos funcionalidades o características que le queríamos comentar hoy día. Sin más, porque lo importante es justamente el invitado, quiero presentarles a Juan. Como le decía, Juan Guillermo Garra, que es director de IA y automatización en la empresa de Mundo Lógico. Mundo Lógico es una empresa de Colombia, partner de Main. Así que, Juan, bienvenido. Voy a dejar de compartir y es toda tuya la charla. Ahora sí. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, un gusto estar contigo y con todos los que nos acompañan aquí para que hablemos de lo que nos apasiona, automatización y ahora más en este tiempo de inteligencia artificial. Bueno, una introducción a Mundo Lógico. Somos una compañía que llevamos 20 años implementando proyectos de tecnología de alto valor. Siempre hemos visto la tecnología como una herramienta que habilita a las compañías a lograr sus objetivos de negocio. Por ende, nuestra misión es alinear esa estrategia con las herramientas y en este caso que las automatizaciones que creamos y la inteligencia artificial que se implementa en estos procesos esté alineado con esos objetivos de negocio. Como tú lo mencionas, somos partners de Make, ya llevamos casi una década en procesos de automatización, pero igualmente, como lo comentabas, en los últimos 2 años el crecimiento ha sido exponencial con la llegada de la inteligencia artificial a todo lo que tiene que ver con automatización. Entonces, contento de estar aquí contigo y bueno, yo creo que traemos un caso muy interesante para que conversemos entre todos. Súper. Juan, antes de quizás de empezar a que tú muestres justamente el caso de uso, tengo una pregunta que es, pero quizás muchas personas que lo pueden tener, es ¿qué beneficios ustedes han visto o qué beneficios clave ven para las empresas en adoptar flujos automatizados y flujos también con IA? Sí. Bueno, la inteligencia artificial es definitivamente una tecnología que está haciendo disrupción. Generalmente tú vas a ver
siempre que tengas capacidad de automatizar algo, vas a poder tener menores tiempos de ejecución en cualquier proceso. Por ende, ya estás generando una eficiencia en tiempos. Adicionalmente, cuando automatizas todo lo que tiene que ver con el factor humano en temas de errores o en información que tienes que manipular en ese proceso de automatización, se va a ver reducido. Por ende, vas a tener básicamente información más rápida, información más confiable y generalmente eso siempre lo vas a ver del lado del cliente, o sea, vas a poder mejorar la experiencia tuya hacia el lado del cliente. Todo esto, a la final, como organización, vas a ver una eficiencia financiera. Se te debe ver reflejado todo esto en tus casos de uso, en cómo vas a generar, digamos, un retorno a la inversión o a nivel operativo, cómo vas a tener, digamos, algunos ahorros o algunos tiempos libres que vas a poder invertir en otros temas. Sin embargo, Claro. hay un punto que a mí me parece muy importante, Francisco, y que no se habla mucho, y es la cultura corporativa. Yo creo que la inteligencia artificial y la automatización en estas tareas que son repetitivas y que muchas veces son tediosas, generan fricciones entre los equipos, porque son tareas que a cualquier ser humano estamos sujetos a un error, estamos sujetos a que según el día, la hora, el momento podemos equivocarnos. Y cuando tú automatizas todo y lo llevas a unos módulos que están integrados, pues todo el equipo puede ver cómo mejorar o cómo innovar a partir de ese proceso, pero automáticamente quitas la fricción, digamos, cultural y lo que terminas también es teniendo como una cultura más innovadora dentro de tu organización. No, perfecto. Muy buena la respuesta, Juan. Bueno, si quieres, continuemos y les contamos a todos un poco el caso Claro. que traemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar en el tema asegurador para un poco poner el contexto. Lo que estamos hablando hoy es reclamación de seguros por daños realizados a los tejados o a los techos en los hogares causados principalmente por un factor climático. Eso es, digamos, un poco en el escenario que vamos a ver hoy, que se puede replicar a muchos escenarios de reclamación de seguros, pero para que todos estemos como familiarizados con lo que vamos a estar hablando, básicamente aquí lo que queremos es que un hogar se vea afectado por un efecto climático. Esto lo hicimos para una organización que está en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde ustedes saben que ellos tienen temas de huracanes, de lluvias muy fuertes, de tormentas, y cuando tienen un problema o el hogar se ve enfrentado a un daño en el tejado, llaman a unas organizaciones que son las que tienen que ir e inspeccionar estos daños para ver si se puede hacer una reclamación ante el seguro para que les hagan el arreglo en el tejado o en el techo. Entonces, para esto, básicamente, ¿cuáles son los retos que se ven enfrentados estas compañías? Uno, pues tienen que hacer un análisis técnico de los daños que se realizaron y esto implica analizar fotografías del techo, ver esos daños, cómo se ven reflejados. Dos, tienen que ver, interpretar las pólizas de seguros. Digamos que las pólizas, generalmente las que aseguran un hogar, tienen muchas coberturas y aquí lo que tenemos que ver es si la cobertura de dicha póliza cubre este daño, digamos, por temas de clima. También sucede que tenemos que tener en cuenta el clima, entonces tenemos que ir y ver si el daño efectivamente, hay una coincidencia entre el factor climático de ese día o de esos días con el daño que tuvieron en sus hogares. Y para esto, pues, todas estas habilidades que tienen que tener las personas que hacen este tipo de cosas, pues terminan yendo siempre a la oficina. El que está en campo termina siempre teniendo que preguntarle o haciendo una consulta a alguien que está por fuera, haciendo que los tiempos se alarguen mucho en este caso de reclamación. Y por último, pues tenemos un tema y es que si no tenemos la información correcta, pues las aseguradoras no nos dan el dinero o, digamos, no aceptan la reclamación y por ende se pierde el dinero y se pierde todo este tiempo como tal. Tal cual. Juan, y una consulta de este listado, de estos desafíos, ¿cuál podría ser o cuáles dirías que son los más comunes o lo que genera mayores pérdidas? Sí, bueno, desde una compañía siempre va a ser el dinero. En este caso, no tener acceso a ese dinero después de que invertiste tanto tiempo juntando la documentación, juntando el caso, yendo a hacer la reclamación del dinero y que después tú no recibas ese dinero por parte de la aseguradora simplemente porque la información estaba incompleta. Entonces, digamos que todos suman a lo último, pero el objetivo final aquí es poder hacer una reclamación exitosa ante el seguro y poder recibir ese dinero por parte de la aseguradora. Tal cual.
Bueno, un poco para que hablemos cómo desarrollamos este caso, cómo fue que llegamos a la solución. Entonces, lo que hicimos primero fue generar una conexión orquestada en Make y tener una interfaz de fácil uso para las personas que están en campo, y nos enfocamos en cuatro cosas. Primero, cómo podíamos con inteligencia artificial hacer el análisis de los daños que se realizaron en el tejado o que afectaron el tejado o el techo. Cómo tener la inteligencia artificial para que haga la interpretación de las pólizas y las coberturas, que ahorita de pronto podemos hablar un poco en detalle de eso. Tercero, cómo geolocalizar ese hogar de una manera automática, porque esa geolocalización es la que nos va a permitir saber los eventos del clima en ese punto específico. Y después, cómo consultar una base de datos que va a ser muy grande, porque estamos hablando que son eventos climáticos específicos en el radio de acción de donde queda ubicada esta casa, y poder encontrar dentro de un periodo, en este caso lo vamos a ver que es un año, cómo encontrar qué días ocurrieron eventos climáticos que realmente pudieron haber afectado eh, tu tejado, tu techo como tal en estos hogares. Ujú. Juan, tengo una otra pregunta, pero a todos los participantes recuerden que en la parte de abajo tienen la sección de preguntas y respuestas. Ya pueden ir dejando las preguntas en esa sección que vamos a responderla al final. Juan, y justamente leyendo esta información que muestra aquí en pantalla, mi pregunta es, ¿cómo, cómo logra esta solución justamente analizar el daño del techo en tiempo real? Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver en el demo, pero tu pregunta es muy buena. ¿Qué nos tocó hacer? Lo primero es que debemos entrenar un modelo de inteligencia artificial con las variables que están en el contexto. Nos vamos a dar cuenta que para ejecutar bien este proceso de principio a fin, lo más importante es el contexto. Y el contexto es, estamos ubicados en el estado de la Florida donde tenemos eventos climáticos y los techos de estas casas cumplen con ciertas características. Entonces, lo primero es cómo hicimos un entrenamiento a la inteligencia artificial, contextualizando dónde estamos ubicados, cuáles son los tipos de techo, los materiales que se usan, cuáles son los eventos climáticos que hay, para poder llegar a esta interpretación y que en tiempo real la inteligencia artificial, analizando unas fotos, pues se quede en ese contexto en el que estamos ubicados. Perfecto, claro. Bueno, buena solución. Sí, y te voy a contar ahora un poco el stack de aplicaciones que usamos para esto. Entonces, lo primero, pues usamos a Make como el orquestador de estas cuatro aplicaciones principales que son las que interactúan para esta automatización. La primera, que es una aplicación de formularios. O sea, básicamente lo que queremos es que la persona que está en campo tenga un formulario donde pueda capturar las fotografías, capturar los datos básicos del cliente y sea básicamente lo único que tenga que hacer. Una vez hace eso, digamos que la integración va a hablar con un modelo de inteligencia artificial. En este caso estamos utilizando modelos de inteligencia artificial de OpenAI, pero también para los que de pronto no conocen mucho Make, si bien estas son las aplicaciones que usamos, el Make tú puedes usar muchas. Básicamente puedes usar casi que todos los modelos de inteligencia artificial que están disponibles en el mercado. Nosotros usamos OpenAI. Después usamos un conector de una aplicación de clima. Básicamente es una empresa que se dedica a recolectar todos los eventos climáticos, a clasificarlos y entregártelos de una manera programática vía API. Aquí es importante porque esta aplicación nos vamos a dar cuenta que no es una aplicación que tenga un módulo nativo en Make. Esta aplicación tiene una conexión vía API, pero también nos muestra la flexibilidad de usar Make, que podemos utilizar los módulos de los que tú hablabas ahorita, del catálogo que tenemos, pero si hay una aplicación, un tercero que tiene conexión vía API, básicamente podemos conectarnos usando Make sin problema. Y estamos usando Monday en en su versión de CRM como la base de datos central o el sistema de información central, donde todo lo que se opere dentro del proceso siempre se va a recoger o a recapitular en esta aplicación, para que los procesos siguientes que existen puedan ser también debidamente gestionados desde el CRM. Juan, y mirando justamente el stack tecnológico que han utilizado para resolver este problema, ¿qué sucede si un cliente, porque esto está ajustado para el cliente específico que tienen en la Florida, pero qué pasa si otro cliente utiliza otra herramienta, no usa Zoho, sino utiliza Google Forms o Tally?
o OpenAI, ellos internamente ya tienen contratado Claude. Eh, el flujo o el concepto del proyecto se puede ajustar a distintas herramientas. Sí, digamos que lo que tú mencionas es muy importante, Francisco, porque muchas veces cuando mostramos casos de uso, las personas sienten o las organizaciones sienten que se tienen que adaptar a la tecnología o que tienen que salir a hacer inversiones, pero siempre el primer proceso es ver cuál es tu stack de tecnología hoy y cómo se puede lograr hacer cualquier implementación usando tu stack de tecnología, si te queda alguno faltante, integrarlo, pero digamos que esa es la versatilidad de Make. A la final estás interconectando diferentes plataformas y lo primero que debe uno hacer es qué es lo que tiene la organización hoy, qué se puede utilizar dentro del ecosistema de la organización y si no, salir a buscar lo que queda faltante para hacer estas integraciones adicionales. Tal cual. Y Y ahora se me viene a la mente, podríamos hacer estos pasos con un agente de IA quizás. sí, esa pregunta y ahorita que mencionabas de la gente me da un poco de risas porque el mundo de inteligencia artificial viene cambiando a velocidades muy rápidas. Esta implementación puede tener eh, alrededor de 8 meses y en ese momento no existía la gente de IA en Make. Pero si yo tuviera que volver a hablar con el equipo y decir, bueno, vamos a implementar esta solución y estuviéramos hoy, probablemente este escenario o estos escenarios que vamos a mostrar estaría cargado de un solo agente de inteligencia artificial de Make, porque lo que nos va permitiendo la tecnología a medida que evoluciona es que también nos permite solucionar de otra manera, generalmente más fácil o más rápido o con menos gestión, los problemas que empezamos a afrontar desde las organizaciones. Ahora, la solución es válida desde cualquiera de los dos, pero claramente es una invitación que en la medida en que los agentes de inteligencia artificial siguen madurando, siguen interconectándose con aplicaciones, va a ser mucho más fácil también generar procesos de automatización utilizando inteligencia artificial. Tal cual. Bueno, antes de empezar, este es un slide que a mí me gusta siempre mostrar, y es un poco para no asumir que todo el mundo estamos en el mismo contexto de inteligencia artificial. Me gusta es como sentar una base. Nosotros generalmente estamos acostumbrados o lo que mayor, a lo que estamos más expuestos en el día a día es a lo que tenemos en la parte de la izquierda, que es un asistente de IA. Y un asistente de IA para todos es ese chat con el que de una u otra manera interactuamos para buscar respuestas o analizar datos, llámese ChatGPT, llámese Grok, llámese DeepSeek o el que sea, pero generalmente las diferencias de lo que vamos a ver ahora con lo que se llama una inteligencia artificial embebida o integrada en un proceso de automatización, es que cuando tenemos un asistente es más un proceso individual. Generalmente yo tengo que ir, escribir, obtener un resultado, manipular ese proceso y después hacer algo con ese proceso. Mientras que cuando estamos hablando de una inteligencia artificial que está integrada o embebida en un proceso de automatización, lo que estamos buscando es que sea la tarea a la que hemos programado la que vaya, interactúe con esa inteligencia artificial, que esa inteligencia artificial está programada con un concepto organizacional, o sea, tiene una gobernanza corporativa, porque lo que se decidió en el set de instrucciones está aceptado por la organización, que no tiene una manipulación, digamos, de nosotros, personal o individual, sino que tiene una manipulación a nivel de gobernanza, organizacional. Y que es automática. Yo no tengo que ir a ejecutarla cada vez que quiero que la inteligencia artificial me ayude, sino que ella de manera programática siempre se va a estar utilizando en el proceso. Y eso me parece importante porque es lo que realmente nos permite a nosotros escalar con procesos que tengan inteligencia artificial en sus procesos de automatización. Y bueno, voy a pasar un poco aquí, si te parece, Francisco, primero antes de entrar a la demostración, como contar un poco los escenarios también para que todos tengamos el contexto de lo que queremos Ujú. mostrar hoy y que si hay dudas, pues bienvenidas a que las compartan con nosotros. Dale. Bueno, el primer escenario que vamos a ver es un escenario que rápidamente lo que va a hacer es que va a capturar las imágenes de las personas que está en campo, llámese las fotografías de los tejados o de los techos, las fotografías de las pólizas, y lo que vamos a hacer es que en 2 vías vamos a tener un modelo de inteligencia artificial solo entrenado para analizar las fotos de los techos y dar su dictamen de cuáles son esos daños, y vamos a tener otro que va a interpretar las pólizas y a buscar exactamente lo que nosotros necesitamos de esas pólizas. Ese es el primer escenario que vamos a ver ahora. El segundo escenario tiene que ver con el clima.
donde lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar los datos del clima a un conector que está vía API enviando la ubicación de ese hogar y a partir de eso nos va a entregar el último año de toda la información del clima que pasó en un radio que tenemos de acción de ese lugar y nosotros lo que vamos a hacer es clasificar rápidamente cuáles de esos 366 días hay eventos que realmente cumplen con unas condiciones climáticas de viento, de granizo o de tormenta, de huracán, que puedan ocasionar un daño a un tejado en esta zona. Entonces, un poco después de que hagamos esto y que es como también ese mensaje que queremos hacerles a todos aquí es, vamos a integrar un set de aplicaciones, vamos a automatizar el proceso utilizando estas aplicaciones que tenemos de manera integrada y lo que permite en este caso a este cliente es escalar. O sea, digamos que aquí lo que estamos viendo es que algo que requería un recurso humano durante mucho tiempo, al liberarlo, pues básicamente nos permite escalar más la organización. ¿Cómo lo ves, Francisco, aquí para que sigamos? No, súper, ¿no? Sigamos, sigamos porque así vemos en vivo el caso. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la demostración. Entonces, lo primero que tengo aquí es un formulario. Este formulario, si bien lo estoy abriendo desde mi navegador web, este formulario está cargado en las tablets que el operario o el agente de campo va al lugar. Entonces, claramente, pues su diagramación está hecha para tablet. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a ingresar el nombre de una persona, voy a agregar un teléfono, voy a agregar un correo electrónico y voy a agregar una dirección. Aquí en la dirección, digamos que ya son temas sutiles, adicional a que con un conector que va a este tipo como Google Maps, etcétera, que simplemente escribiendo la dirección es capaz de recapitular toda la información, la tablet automáticamente está geolocalizando. O sea, cuando abro la aplicación, él te dice y usa el GPS del dispositivo para geolocalizar dónde está ubicada esta persona en tiempo real. Aquí lo que voy a hacer es que vamos a subir las fotos del techo. Ya tengo aquí dos. Ellos, si ven aquí, el formulario tiene un icono que es una foto. Ellos realmente lo que hacen es tomar la fotografía del techo y si bien las fotos las podría haber subido solo como en un componente de fotos, esto ya es un tema más de procedimiento, donde lo que buscamos es que la persona siempre tome unos ángulos de las fotos y se lo facilitamos a ellos para que sepan en qué ángulo están tomando la fotografía. Aquí subimos la póliza. Voy a subir también una póliza de seguros, 2 páginas, que normalmente pueden ser de 2 a 4 páginas, y le voy a decir que empiece a crear el reporte. Este reporte, cuando empiece a ejecutarse, se van a dar cuenta que tiene un contador de 90 segundos. Eso es lo que nos demoramos en tiempo real haciendo este análisis. Mientras estos 90 segundos aquí se van ejecutando, yo voy a aprovechar y voy a abrir aquí el escenario que tenemos de inspección en tiempo real para que veamos dentro de este proceso cómo se ejecuta y también voy a abrir este del clima, disculpen, y este que vamos a ver la ejecución del, del análisis de las fotografías. Entonces voy a entrar a nuestro diagrama, estoy esperando que nos ejecute la automatización, esperando que el reporte también se tome su tiempo para que nos muestre que llega a su proceso. Y bueno, y si quieres, mientras esto se carga, ahí ya empezó a ejecutarse, aquí lo vemos que se está ejecutando. Voy a abrirlo. Esto es tiempo real, literal. Voy a hacer un zoom y voy a agrandar aquí mi pantalla. Lo que acaba de suceder es que hemos recibido toda esta información, pero un poco lo que yo quiero mostrar aquí es en este componente que es el conector de días, voy a mostrar aquí rápidamente que hemos recibido la información de 366 días, donde cada día cada de estos es un set de datos que nos dice la información de 365 días y que cuando pasa
analizarse, solo seleccionamos 9. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos 100 datos y aquí solo tenemos 9. O sea, en cuestión de un instante lo que hemos hecho es un filtro porque nosotros ya sabemos cuáles son condiciones climáticas adversas para los techos en términos de velocidad del viento, cantidad de granizo o si es declarada una tormenta o un huracán. Esta información es después procesada y organizada y lo que nosotros hacemos aquí es después organizar esa información, lo vamos a ver en el reporte para dar un reporte de clima. Esto ya lo vamos a ver en un segundo, guarden esa información allí. Y en el caso de nuestro reporte en nuestro reporte, voy a cargar aquí el histórico, el que acabamos de hacer. ¿Qué ha pasado en este caso? Hemos ido por un camino que hemos analizado las fotografías del techo y aquí digamos que un poco para mostrarles, haciendo un zoom es, aquí tenemos un componente de inteligencia artificial dedicado a visión y es un modelo diferente el que utilizamos para las fotografías de los tejados que el modelo que usamos para el análisis de la interpretación de los textos de la póliza. Mientras que aquí estamos usando un modelo de visión que es un 4.5 turbo que está especializado en reconocimiento de imágenes. En el caso de las pólizas estamos usando un componente de 4O que está más en la racionalización de textos. Son temas básicos, pues, digamos, más sencillos o simples cuando estamos incluidos en esto, pero aquí es donde hace una diferenciación el uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué uso cada modelo de interpretación según el dato que le estoy dando a la entrada? Entonces aquí básicamente lo que hacemos es interpretar las fotografías y lo que hacemos en este caso es interpretar los documentos. En el caso de las fotografías, se van a dar cuenta que tenemos dos módulos de inteligencia artificial, porque aquí lo que hacemos es, en un modelo, entender el componente de los daños del techo. Si tenemos varias fotografías, tenemos que hacer ese componente varias veces y después se lo pasamos a un componente de inteligencia artificial que lo que hace es agrupar y resumir para sacar una decisión final de todas las fotografías que le hemos pasado como tal al, al modelo. En este caso, aquí en el contador vemos que una vez acaba el contador, lo que hace es que nos carga el reporte. En este caso del reporte vamos a volver a ver los datos del cliente y vamos a ver este reporte de los daños. Ahora, lo vemos en 3 líneas y eso es lo que logramos. Generalmente, cuando tenía que ir una persona, pues tenía que escribir un reporte o muy largo o subjetivo. Y aquí básicamente este reporte lo que hacemos es agruparlo en qué pasó con la teja, que en inglés es el término es shingle, qué le pasó con la teja, si hay o no faltan, y cuál es el impacto del granizo y cuál es el impacto del viento. Ahora, este reporte, que es un reporte resumido porque es el que la gente ve con el cliente, genera otro reporte que no se ve aquí, pero que llevamos al CRM, que ya muestra un reporte más exhaustivo de lo que pasó en esas condiciones climáticas. Le mostramos al cliente los 9 eventos que encontró donde le decimos con una fecha exacta cuál era la velocidad del viento y en cuáles, en este caso había velocidad del viento y había granizo, en este caso de 1 pulgada, para que el cliente determine, el agente con el cliente determinen a qué evento se le puede hacer, digamos, esa asociación climática. Generalmente esto después lo va a revisar otra persona, pero aquí es un poco más la experiencia con el cliente. Lo que ellos buscan es también relacionar al cliente y decirle, como queremos saber, estas son las 9 fechas que encontramos, ¿cuál ustedes consideran que puede ser? Lo hablan con el cliente y ellos simplemente ingresan aquí esa fecha que, digamos, consideran es. Y por otro lado, esas pólizas que son 2 o 4 hojas, vemos que también se vuelve básicamente un set de líneas donde son mucho más amigables y que solo se enfocan en lo que nos sirven a nosotros para la reclamación de específicamente este seguro. Entonces, lo primero que hablamos es si tiene un deducible por huracanes. En este caso, ¿quién tiene el derecho a reparar? Esto es un tema, digamos, más de pólizas y es saber si el derecho a reparar lo tiene solo la aseguradora o también lo tiene el cliente. En este caso dice que el asegurador puede seleccionar el contratante final. Nos dice si tienen un fondo de emergencia. En este caso, esta póliza no tiene un fondo de emergencia y que si tiene otros deducibles, que en este caso, pues para lo que sean eventos de vientos fuertes y de granizo, tiene también, digamos, el 2% y nos dice que tiene una cobertura de $7,000.
Entonces, digamos que aquí, si se dan cuenta, pasamos de tener que leer una póliza, de tratar de entenderla, a poder tener dos resúmenes muy básicos con el cliente en tiempo real, de decirle, esto es lo que nos dice que tiene su techo, su tejado, estos son los días en los que eventualmente pudo haber sucedido este evento, y esto es lo que le permite su póliza de seguros. Si alguna de esas condiciones no se da, pues la reclamación tampoco tendría sentido. Digamos que si no tienes una cobertura por parte de tu seguro, pues no es para qué vamos a empezar por eso. Si no vemos desde las fotografías que exista un daño que sea mediano o extensivo, pues la reclamación tampoco va a ser. Y si no tenemos una fecha en tu área o en tu lugar que relacione un evento de clima con el daño en tu tejado, tampoco la aseguradora nos va a poder dar un resultado. Y digamos que aquí cuando le doy continuar y ya para que lo conversemos, Francisco, pues esta información lo que nos va a permitir es, bueno, hay una opción para un tema de emergencia que me voy a saltar, pero digamos que aquí ya hay un efecto final que es que ellos ingresan el nombre de la aseguradora, la póliza y que, digamos, aquí ellos firman que autorizan, en este caso, a la empresa aseguradora a hacer la reclamación ante el seguro. En este caso, como es una tablet, pues firman mucho más fácil. Yo voy a firmar aquí un poco con el mouse, que no es tan fácil. Y también firma el representante que va. Esto genera un PDF que ellos simplemente lo pueden compartir en ese momento vía WhatsApp o vía correo electrónico con el cliente, pero toda esta información va a quedar almacenada en el CRM del cliente, que está en este caso el que acabamos de ver, donde toda esa información que acabamos de tomar la va a tener también el cliente en su CRM, todo el reporte de clima, de la póliza, y vamos a tener ese documento que ellos firmaron. Aquí nos va a decir que el cliente lo aceptó. Dentro de un momento vamos a ver que el documento nos va a quedar aquí alojado, el documento que firmó el cliente. Y hay un proceso adicional que ya también lo tenemos integrado, y es que cuando ellos dan aquí enviar esta información, la envían directamente al ajustador, que es el que se habla con la aseguradora, y no tiene que volver a empezar a usar toda la información desde cero, sino que es una integración adicional, no es la que vamos a hablar en este momento, pero digamos que también ya estamos integrando la cadena de valor de la aseguradora y es que todos los implicados que están en una reclamación puedan tener la misma información para agilizar ese proceso. Hasta ahí, Francisco, ¿cómo lo ves tú para que... Súper. Tengo una pregunta porque justamente tú pusiste justamente el asistente de IA para el análisis de imágenes y mi pregunta es, ¿qué tan precisa es la detección quizás de los daños por la IA? Ok, bueno, con los modelos de inteligencia artificial siempre lo que se debe hacer es probar. Siempre tenemos una etapa de testeo donde tenemos que empezar a mejorar ese modelo de interpretación de IA. Pueden existir algunos márgenes de error, pero generalmente estos márgenes de error son menores al error humano, digámoslo así, ¿cierto? Siempre vamos a tener en una gran cantidad de datos, va a ser mucho menor que el error humano. Pero vuelvo y te digo, importante el contexto. Siempre que hacemos el entrenamiento del modelo de la IA para el daño de los techos, es saber que le digamos los datos de los materiales, que le digamos los ángulos desde que estamos tomando la fotografía, que nosotros no lo vemos, pero todo eso viajó en información al modelo de IA diciéndole dónde estás ubicado, cuál es el ángulo del techo que te estamos dando, solo estamos analizando fotografías de techo en la Florida, etcétera. Entonces, hoy tenemos unos muy buenos resultados, pero al principio tuvimos que probar con varias fotografías, encontrar dónde no estábamos teniendo los casos esperados y empezar a mejorar el modelo. Y de una manera análoga, lo mismo pasa con las pólizas de seguros. Tenemos que tener varias pólizas de seguros para hacer un entrenamiento, poder darle más conocimiento a la IA. Y esto sí que lo hace bien un agente, porque digamos que si bien aquí cuando estamos trabajando de forma modular, tenemos un entrenamiento, pero cuando tienes un agente, por ejemplo, el agente nos permite estar en temas un poco no determinísticos, donde en vez de capturar un error o algo que ha fallado, el mismo agente nos puede retroalimentar y nos puede decir, ah, bueno, si tengo un error, ¿cómo lo debería solucionar? Y hacer un proceso mucho más
llamémoslo complejo, él resolviendo el problema complejo y nosotros solo viendo un resultado. Y está bueno este proceso como lo han armado, porque si bien la automatización es con Make y mal ahí aplicada, ahorra este tiempo de la persona de estar analizando, mirando los techos, escribiendo. Realmente toda la información es mostrada en pantalla al inspector de campo y él tiene que igual firmar abajo, él tiene que como validar los datos que se le muestra, es decir, no es 100% automático, es decir, no se genera todo el documento sin previamente el agente de campo valida la data, ¿verdad? Él puede hacer cambios o no. De acuerdo, él puede hacer cambios, él puede hacer unos, Ujú. digamos que él puede hacer una edición en tiempo real también, pero tú lo que dices es algo muy importante y es la inteligencia artificial va más rápido que las políticas que rigen la inteligencia artificial en procesos. Entonces, en este caso, siempre debemos tener lo que se llama como un humano en el loop, el human on the loop, que es capaz de decir, bueno, esto está bien o yo lo entiendo bien y por ende digamos que se lo pasa a firmar o lo dialoga con el cliente. Porque las políticas, si bien se podría hacer todo automático, tú podrías mandar un dron, tomar las fotos y te aseguro que eso seguramente va a ser en unos años. Mandas un dron, tomas las fotos y automáticamente se desarrolla todo el proceso. Hoy la gobernanza sobre este tipo de cosas y puntualmente en el sector de seguros todavía nos exige unos pasos humanos que, como bien dices, aquí está en dos firmas de dos personas que están de acuerdo que esa información sea coherente para una reclamación ante el seguro. Tal cual. Y aquí en pantalla tú ya nos estás mostrando grid. ¿Y de qué es esta grid, Bueno, Juan? este grid representa los escenarios que estamos trabajando para este caso. Si nos damos cuenta, tenemos básicamente tres tres etapas, una que es de inspecciones, una etapa que es la que se encarga de gestionar los acuerdos que se firman y otra etapa que es cuando le enviamos esta información al tercero que hablamos ahorita, que es el que realmente hace la reclamación. Pero digamos que ya que tú lo mencionabas, a mí me gusta mucho mostrar esto porque nos muestra de una manera muy global todo el sistema de información como está conectado. Aquí, por ejemplo, en el centro tenemos el CRM, que es en este caso Monday, y yo rápidamente puedo ver aquí toda la información que estamos recolectando y nos muestra todos los escenarios. Si bien vimos dos, aquí vemos que hay 5 escenarios que de una manera se están interconectando para recibir toda la información de este proceso. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos buscar en un punto, bueno, ¿dónde sale el reporte del techo, el roof report? Si yo le doy, digamos, clic, él me va a mostrar la variable, pero si yo le doy clic a esa variable, él nos va a mostrar el escenario con qué Claro. módulo, en este caso de OpenAI, está interactuando y digamos que esto facilita mucho el mantenimiento del proceso, digamos, de la automatización, pero como tú también lo decías, nos permite ver que este proceso tiene varias comunicaciones en diferentes aplicativos. Voy a Genial. devolverme ¿Qué, a qué la... mejor contado con un caso práctico, Juan? De acuerdo. Y pues un poco en aras de tiempo para que podamos conversar, pero en el grid me podría quedar un rato más porque adicional a ser muy visual, pues nos permite jugar bastante a los que nos gusta la tecnología para encontrar otras formas de ver todo este tema de las automatizaciones. Si quieres pasamos, Francisco, al tema de los beneficios Claro, para que podamos ver las preguntas. Bueno, como tú lo mencionabas al principio, tuvimos un 75% de reducción. Una visita estaba alrededor de una hora, lo que se tomaba un agente en hacer todo este proceso. Y hoy las visitas están durando 15 minutos en promedio. La persona está esperando la visita de la gente, o sea que tiene su información, pero todo este tiempo mientras dialogaban, investigaban sobre lo que tenía que ver con el daño del techo, se ponían de acuerdo en esto, mientras analizaba una persona, interpretaba, y si no entendía, llamaba o se la pasaba a alguien en la oficina para que le interpretara la póliza, más el tiempo de lo que tenían que ir a buscar en la base de datos. Y que ahorita te cuento una anécdota del tema del clima y analizar pues un año hacia atrás en clima. Ahorita de pronto no lo mostré, pero el análisis se demoró 5 segundos en detectar las 9 posibilidades de eventos de clima. O sea, 5 segundos analizando información climática de un año completo. O sea, eso es imposible para nosotros en términos humanos realmente.
Entonces aquí hay un 75% que estás liberando del tiempo, de aquí viene el mayor ahorro de esta compañía y la posibilidad de escalar su compañía sin necesidad de tener que contratar un recurso, digamos, humano adicional. El otro beneficio es la interpretación de la póliza. Eso que vemos muy sencillo ahí, eso no es tan sencillo en términos de pólizas. Todos los que hemos visto una póliza nos hemos dado cuenta que es un lenguaje técnico, que muchas veces deriva en algo subjetivo, mi interpretación subjetiva, mientras que aquí hemos hecho un entrenamiento muy, muy bueno con personas expertas para poder enfocarnos en lo que quiere decir y tampoco entres en una discusión con el cliente porque entonces el cliente te dice, pero yo creo que sí se puede, yo lo interpreto así y tú lo interpretas de otra manera. Aquí es de un poco, es decir, bueno, estos son los componentes que necesitamos, no necesitamos el resto, pero tú tienes que tener cobertura por un tema climático, cuál es tu deducible, o sea, cuánto es tu responsabilidad de pagar, quién es el que puede hacer la contratación del que te va a hacer el arreglo y si tienes un fondo de emergencia, porque muchas veces eso también facilita en estos casos la reclamación ante el seguro. Y la anécdota que te quería contar era con el tema del clima, cuando tuvimos el acercamiento con el cliente, él quería automatizar el proceso, pero básicamente él estaba enfocado en automatizar las imágenes, la detección de los daños en las imágenes y la interpretación de la póliza. El del clima era un proceso que ellos iban a seguir haciendo manualmente y fue más nosotros preguntándole, pero ¿por qué lo quieres hacer manualmente? Y decía, no, pues porque no hay otra manera de hacerlo. Y nosotros le dijimos, no, o sea, si esta información está disponible y hay compañías que nos permiten conectarnos a este centro de datos, nosotros podemos hacer también ese análisis de datos. Entonces, para él fue como una maravilla, algo no planeado en su proceso que pudiéramos también automatizar este proceso del contexto climático en su proceso de automatización. Tal cual. Y Juan, mirando justamente los beneficios que aquí están en pantalla, eh, ¿cuántas personas antes, no, supongo que también hubo un cambio de personal, es decir, como hay menos tiempo involucrado, quizás también hay menos personas, o no? Bueno, aquí pasa algo muy interesante con estos procesos, pero sí, digamos que a campo generalmente podrían ir de 2 a 3 personas a hacer una inspección, porque necesitabas una persona que estuviera en la capacidad de inspeccionar el tejado, una persona que estuviera en capacidad de analizar las pólizas y generalmente cuando vas a hacer un análisis de estos, generalmente mandas como quien dice un perito, el que dialoga, el que tiene que mediar. Hoy por hoy va una sola persona, o sea, pasamos de 3 personas a una persona. Pero también lo interesante es que estas personas tienen más capacidad de hacer su trabajo en campo porque les estamos dando una herramienta en tiempo real y ellos también se sienten más tranquilos y con más confianza a la hora de firmar porque lo están haciendo con una herramienta y no simplemente cada subjetivo. Ellos siempre deberían firmar, o sea, esa siempre ha sido su responsabilidad, pero les estás dando una herramienta con la que se sienten más seguros para poder hacer este trámite. Claro, Y eso hay es algo otro que beneficio. es otro beneficio. Y si tú le sumas lo que hablábamos del clima, para las aseguradoras se vuelve mucho más transparente cuando tú le muestras un proceso donde técnicamente tú estás haciendo las herramientas y le estás diciendo a la aseguradora, usamos una plataforma climática que nos da transparencia y confianza a los dos, o sea, no nos lo estamos inventando, que está Claro. georreferenciada y que los análisis están también se están realizando por parte de inteligencias con un modelo entrenado para eso y que no son subjetivos. Entonces también las aseguradoras ven esto como un plus, porque en vez de recibir muchas más reclamaciones sin fundamento técnico, en este caso van a poder recibir unas reclamaciones con mucho más evidencia técnica del daño como tal o de la reclamación. Súper, la verdad que muy buen caso, muy buenos procesos para este cliente, así que los felicito a todo el equipo de Mundo Lógico. Vamos a continuar la siguiente lámina, van a ver que justamente hay dos códigos QR. En el primer código, justamente ustedes van a poder crearse una cuenta con 10.000 operaciones gratuitas y en el segundo código, el que está a la derecha, van a poder justamente contactar con Juan y todo su equipo, todo el equipo de Mundo Lógico. Vamos a pasar al tema de las preguntas. Veo ya varias preguntas, así que yo voy a ir
leyéndote algunas, Juan, y vamos a ir como respondiendo. Pero antes, quiero yo hacer otra pregunta. Em, si una empresa quisiera como empezar o estar interesado en crear algo similar, ¿sí? ¿Cuál sería como la recomendación o los primeros pasos que le dirías? Bueno, el primer caso siempre es hacer tu diagrama en lápiz, lapicero, como se diga, o sea, el brainstorming, que tú dibujes lo que quieres hacer. Es ese proceso, tenerlo muy claro para poder encontrar los puntos de fricción o los puntos de mejora o incluso los puntos de innovación, como en este que te digo del clima. O sea, esto no fue sobre la marcha, fue cuando empezamos a hablar, a dialogar con el cliente que nos dice, quiero hacer esto, tengo esto, y nosotros también poder aportar y decir, bueno, pero por tu proceso, porque si nos mencionaste que el clima está por aquí al final, ¿por qué no lo traes aquí, aquí adelante en el proceso? Entonces, lo primero es diagramar el proceso como tal, o sea, ver el proceso macro, dibujarlo. Muchas veces le decimos al cliente, ni siquiera lo dibuje el que usted se imagina, el proceso actual, o sea, hoy cómo lo tienes, ¿cierto? Y a partir del proceso actual, ¿cuál es el deseable? Y después en ese deseable es el que, digamos, uno empieza a buscar diferentes alternativas porque muchas veces a estos problemas pues puedes tener diferentes formas de aplicarlo. Y algo que también me parece es que cuando están ellos desarrollando el proceso actual, siempre dicen, bueno, pero eso nunca se va a poder hacer, pero eso no se va a poder hacer. Y no es como, no, dibujemos el proceso actual, porque la inteligencia artificial lo que nos está mostrando hoy es que básicamente no tenemos límites en muchas cosas que antes nuestro pensamiento decía, aquí hay una barrera, esto no lo puede hacer, no lo podemos hacer. Entonces también es como dibujar el proceso actual y no limitarse, decir, este es actual, ¿cómo lo tienes? ¿Y cuál sería el ideal? Sin barreras, sin límites, porque para eso estamos las empresas que trabajamos en esto, quitarle los límites a lo complejo, a lo difícil o a lo que antes parecía imposible. Tal cual, y la verdad eso es un muy buen consejo y es el mejor consejo. Es sentarse a escribir primero el proceso antes de ingresar a cualquier herramienta. Si uno no tiene claro el proceso, luego puede tener problemas en la implementación misma. Voy a hacerte la primera pregunta y es de Juan Negrete y dice, ¿cuál es el costo aproximado por operación al usar la API de OpenAI? Ok, bueno, los modelos de inteligencia artificial tienen un modelo de cobro que se llama por token. Y generalmente este cobro por token es un par de dólares por millones de tokens, ¿cierto? Eh, Desafortunadamente son modelos que nos toca manejar cifras de 0.0000, pero generalmente estos tokens terminan costando, dependiendo del modelo, entre 3 o 4 centavos de dólar, lo cual es muy económico. O sea, los modelos de inteligencia artificial son muy económicos. ¿Qué puede influir en ese costo? Es cuando tú tienes que ejecutar un proceso muchísimas veces y empiezas a multiplicar y entonces te empieza a subir ese valor, pero es porque estás haciendo ese proceso miles de veces. Pero generalmente utilizar la inteligencia artificial es mucho más económica de lo que la gente cree y digamos que cuando tú ves un proceso como este, por ejemplo, el que acabamos de ejecutar, este proceso de principio a fin no nos costó ni un dólar. O sea, con todos los modelos que usamos, o sea, probablemente. O sea, que tú puedes estar diciendo que le sumaste a tu operación y solo por términos prácticos, digamos que le sumaste un dólar. Estás diciendo que le sumaste un dólar a un proceso que estás generalmente cobrando miles de dólares por realizarlo. Entonces, sí es difícil, digamos, a veces calcularlo, aunque cada plataforma trae como sus calculadoras de acuerdo al modelo. Vuelvo y digo, yo estoy hablando de 3 a 4 centavos de dólares en unos modelos, pero cada modelo, el modelo de visión, el modelo, en el caso de OpenAI, cuando estás usando el 4O, cuando estás usando el modelo 4 Turbo o estás usando cualquier modelo, te va a decir un costo eh, por esa tokenización. Ahora, ¿qué sí es importante? Saber qué modelo usar, porque no siempre el modelo más robusto o que consideramos el más robusto es necesario para ciertas tareas. O sea, entonces ahí también uno genera Mira, eficiencias en los costos cuando uno aprende a saber que hay ciertos modelos que son específicos o que te sirven o que van a ser mucho más económicos utilizarlos, sobre todo en este tipo de tareas repetitivas.
Tal cual. La otra pregunta de Maximiliano dice, muy interesante este caso, ¿por qué se usa módulo de IA en vez de el asistente propio de Make? Bueno, básicamente Juan lo explicó al inicio, es que este Eh, proceso tiene aproximadamente como 8 o 9 meses y en esa época todavía no estaban los agentes. Así que exacto, quizás Juan los próximos meses nos vuelva a visitar y nos muestre cómo pasaron este de proceso acuerdo. a, al- a un agente. Luego tengo una pregunta de Darío, dice, ¿cuál es tu abordaje para generar una arquitectura de automatización de este nivel? Ujú. Bueno, volvemos un poco a la primero y es primero el proceso, dibujar el proceso. Cuando ya tienes el proceso actual y el proceso deseable, de dibujar el proceso nuevo y decir, esto es lo que va a pasar. Una persona llena unos datos, vamos a capturar estas fotos, esto, y empiezas a ver en qué puntos el escenario lo tienes que empezar a dividir y decir, bueno, debo tener un escenario por tiempos. Mira que, por ejemplo, aquí nos tocó hacer un tema en un contador. O sea, si bien hablamos de tiempo real, estamos hablando que le tuvimos que dar una ventana de 90 segundos a la gente porque tenemos que operar tres procesos en paralelo y decidimos separar en este caso en dos escenarios. Entonces, lo primero es que cuando uno tiene el proceso macro y ya sabes dónde empiezas y dónde terminas, después sí te toca con tu equipo empezar a ver en qué partes del proceso tienes que construir escenarios que se interconecten. Ahora, si ahorita que estamos mostrando el grid de este proceso, siempre teníamos el CRM o el punto de los datos en el centro y viste que Claro, todos se comunicaban, porque lo que sí hacíamos es que si bien ejecutábamos escenarios, todos conversan con el mismo punto. Si algo hubiera fallado, hubiéramos recibido un error, porque siempre se comunicaban y decían, faltó esto, no pude conectarme con esto, vuelve e intenta, pero a la final del CRM tú lo hubieras abierto y te hubiera dicho, encontré un error en esto, no sé. Las fotos de la policía estaban en blanco, por ponerte un ejemplo, la foto quedó mal tomada, no pude, la foto del techo no era un techo, era una mesa, era un carro. Entonces, ya después tú empiezas a pensar en las restricciones y cómo esas restricciones siempre van a un punto central para que tú desde una manera central puedas detectarlo. Entonces, la recomendación siempre es empezar proceso actual, proceso deseable, proceso que tú haces y empezar a ejecutarlo desde punto por punto para ver dónde tienes que generar diferentes escenarios. Hay algo también que dependiendo de las personas que nos acompañen en lo técnico, y es que ese mismo escenario que vimos, que era un escenario grande, podría ser un escenario muy compacto, mucho más reducido, pero a la hora de hacer mantenimiento para el cliente se vuelve más complejo. Entonces también lo hablamos mucho con los clientes y es sí, hay veces tú puedes ser muy óptimo en los escenarios, pero dependiendo del objetivo. Aquí estamos hablando que no hay una restricción de costo porque no se analizan miles de techos al día. Una empresa de estas puede analizar 10 techos al día, entonces no es un tema de volumen y por ende es mejor tener escenarios, digamos, expandidos que te permitan una administración más fácil y gestionar los datos con el cliente más fácil, ¿cierto? Es algo de tal lo que cual, nosotros vemos. tal cual. Y Darío también pregunta cuánto tiempo le llevó a hacer este proceso. Eh, bueno, nosotros realmente en este momento lo que tratamos de hacer es automatizaciones muy rápidas, que es lo que nos permite también, digamos, la plataforma como Make, sacar prototipos muy rápido, pero nosotros en un mes ya teníamos el primer prototipo funcionando y lo que hicimos en el siguiente mes fue ajustarlo. Entonces, digamos que nos tomó 2 meses ir del concepto a la idea. Y también es una invitación, y es esto permite Make, es integrarse rápidamente, mostrarle al CEO de la compañía, a los directores, vean lo que estamos, vean que sí se logró, y ya ellos dicen, ah, bueno, ajustémoslo, empecémoslo a probar, hagamos un piloto, pero realmente te permite niveles de desarrollo muy rápido, pero aquí incluyendo las correcciones y ajustes, llegamos a 2 meses en la operación. Perfecto. Y luego la otra pregunta es de Iñaki Muñoz, dice, ¿el agente de campo debe aportar mediciones para poder valorar económicamente la reparación? Y la otra pregunta es, ¿esa valoración está también integrada en el proceso o no? Bueno, muy buena pregunta. En este momento no.
Ese es el siguiente paso en el que ya estamos trabajando y es generando un modelo de medición de las fotografías para saber el arreglo que tienen. En este momento no lo tenemos, pero bueno, él está en la jugada, como decimos nosotros, porque ese es el paso que le estamos apostando. El siguiente paso es que a partir de la foto y de un objeto con el que él tenga una comparativa, puede decir exactamente el tamaño de la reparación y poder llegar a lo que, un estimate o una propuesta comercial también automática. Ujú. Y Carlos Rocha pregunta, tan solo como ejemplo, dice, al momento de facturar al cliente, estoy suponiendo Mundo Lógico hacia la aseguradora, creo, ¿cuáles ítems incluirías? ¿Cómo se maneja y cobra la actualización y mantenimiento del proceso? Ok, sí, generalmente tú en estos proyectos siempre vas a tener dos cobros. Vas a tener un cobro de realización e implementación del proyecto y vas a tener un cobro por soporte o mantenimiento. Digamos que esos son dos cobros separados. Antes de que estés operando y después de que estás operando, porque este es un costo más de mantenimiento, de acompañamiento. Si tienes otro proyecto, es otro proyecto, pero digamos que el soporte siempre se lo deberás cobrar como por separado al cliente. Y en el costo del proyecto, básicamente tienes que hacerlo determinando el número de horas de desarrollo que te vas tú a proyectar gastar o a invertir de acuerdo a cuando tú tienes el panorama. Aquí sí hay varios modelos, pero uno es que tú hables con el cliente y le digas, bueno, yo voy a invertir contigo, no sé, un par de sesiones determinando el proceso y yo te puedo acompañar y en eso nos vamos a demorar 2 o 3 horas. Yo trabajo con tu equipo, lo determinamos, igual lo vas a cobrar y después vas a decir, listo, este que ya llegamos al caso final y que ese es tu insumo principal, porque ya es el proceso que tú ya tienes, digamos, avalado por el cliente, determinas el número de hora de desarrollo y como cualquier proyecto de desarrollo, pues tienes un cálculo o un margen de error a favor de él o en contra tuyo, a favor de él o a favor tuyo, para decir, bueno, este proyecto nos vamos a tomar este número de horas y, eh, y digamos que le das un precio al cliente que generalmente termina siendo un valor llave en mano, ¿cierto? Incluye ese proceso operativo funcionando. Tal cual. Y Albert pregunta, ¿cómo se inicia el entrenamiento de un modelo de IA, como es este caso de un visor de imágenes preparado para tejados? Ok, muy buena pregunta. Primero, estar dispuesto a aprender porque te toca empezar a involucrarte en ese contexto. Y esas son las preguntas que tú le dices, bueno, ¿quién es el que inspecciona este tejado? Esta persona, bueno, vamos a hablar con él. ¿Tú qué haces? O cuál es el conocimiento que tiene que tener? Y empiezas a darte cuenta de cosas que tú no sabías, como en este caso, el tejado tiene materiales, el tejado en el mercado, en este caso de la Florida, pueden existir muchos tipos de tejado en el mundo, pero en la Florida estos son los 3, 4 o 5 tipos de materiales que se usan en tejados y después tienes una base, digamos que ellos ya tienen, de tejados con daños y empiezas a decir, listo, ¿qué es lo que buscas? Entonces aquí empezamos a buscar huecos, empezamos a buscar tejas faltantes o empezamos a buscar desgaste. Esas son como las tres variables que se encontraron en este caso. Y a partir de esas tres, empiezas a seguir así profundizando y con esas es lo que tú generas un modelo de entrenamiento que vas haciendo. Hoy te lo digo así corto y fácil, pero no es corto y fácil. Claramente lo tienes que ir, probar y empiezas a tener resultados que dices, aquí pasó algo, aquí no funcionó bien y después las restricciones. Sí, ¿qué pasa si le pones en la fotografía un carro? ¿Qué pasa si le pones la fotografía a una mesa? Si le pones una fotografía a una silla, ¿cómo empiezas a entrenar al modelo a decirle, bueno, eso está muy bien que te lo pasen, pero tú tienes que tener, solo focalizarte en esto y si algo de esto sucede, esta es tu respuesta. No, no analices, no te encargues de desgastarte, no. Primero analiza si es un tejado, sigues, y si no, respóndeme esto, porque no quiero que me digas qué es. Y así empiezas tú a hacer, digamos, los entrenamientos de estos modelos de inteligencia. Claro, es un trabajo mucho más arduo, no es tan fácil como conectar un módulo y que salga funcionando. De acuerdo, te va a funcionar de pronto de una manera, pero después tienes que pensar en todas las restricciones de las personas que Claro. están trabajando en el campo. Ujú. Tal cual. La siguiente pregunta de Michelle la voy a responder yo. Pregunta, ¿cómo puedo activar el beta de Grid en mi cuenta? Básicamente todos los usuarios con plan de pago, es decir, Core Pro Teams, pueden ya acceder desde el menú de la izquierda
van a ver justamente el enlace, el botoncito de Make Grid. Luego, Albert pregunta cómo se contabilizan lo que se cobra un proyecto como este para el cliente y cómo se maneja el mantenimiento. Más o menos yo creo que ya lo explicó Juan. Básicamente hacen Ujú. todo un análisis de horas hombre, tanto de análisis de implementación y desarrollo, y luego otra cantidad de horas de mantención acorde o ajustado con el cliente, ¿verdad? Algo así. De acuerdo. Tal cual. Y Juan Negrete pregunta, me interesa saber cómo funciona la integración con la IA y Make. Podríamos ver más detalle de cómo configurar. Dentro, Juan, dentro del canal de Make, vas a encontrar justamente algunos videos donde te enseña a utilizar este módulo. Así que te invito a ver el canal, ingresar y revisar, digamos, justamente dentro del make.com, dentro del sitio web, en la parte del blog también vas a encontrar algunos artículos donde se habla de los módulos de IA con Make. Tenemos las dos últimas preguntas, así ya vamos terminando, Juan. Es la de Ujú. Orlando Zelaya, dice, muchas gracias por compartir este caso. Dice, ¿qué tipo de reportes compartes al cliente y por qué medio? Ok, bueno, en este caso, el cliente, no sé si te estás refiriendo al cliente final, como tal, al que tiene el problema en su tejado, o si es nosotros con el cliente de la compañía, pero digamos que buscando un poco las dos. Primero, si es el reporte que le pasa la empresa al cliente, todo esto que viste automáticamente genera un PDF donde muestra las firmas, los datos que se respondieron, etcétera, y ese le comparte al cliente, al dueño de la propiedad, donde en su visita recibe un PDF donde le dice, esto fue todo lo que encontramos y aquí están las firmas. Adicional, cuando ellos firman, hay un documento que se llena o se autopopula con la información y las firmas, y ese documento también se le entrega al cliente. Entonces, se le entregan, digamos, esos dos como reporte de la visita y lo que tú has firmado, que los autoriza a ellos a hacer la reclamación ante la aseguradora. Si es en el caso de nosotros con el cliente, pues para eso está Make. Cada vez que tú ejecutas un proceso de estos, siempre te queda el histórico, el número de operaciones, ellos tienen el reporte y si están en la versión Enterprise, dependiendo del plan que tengan, pues los reportes también se disparan y tienen mucha más filigrana cada reporte en términos de consumo de operaciones llámese por escenario o por equipo, etcétera. Y volviendo un poco a Grid, pues Grid también nos permite ahora esto. Cuando yo tengo que hablar con un cliente, el Grid ya nos permite poder ir al escenario. Si tú ves las capas, va a haber una capa que se llama de operaciones y te va a permitir ver para cierto proceso todas las operaciones que se consumió el proceso y consumo de datos y te va a mostrar los datos que se consumió todo el proceso en los diferentes escenarios y te funciona muy bien también como para mostrar ese reporte con el cliente. Perfecto. La última pregunta y después ya dejamos para el resto, se la podemos responder. Dice Eduardo Magaña, bueno, esto ya es un poquito más técnico, ¿es posible usar directamente los módulos de Make IA como si fuese un servicio API REST? Respondiéndole rápidamente, Eduardo, tú puedes crear un escenario que inicie con un webhook, haga la consulta al módulo de Make de IA y responda con un webhook. Eh, sí lo podrías implementar, pero no directamente el módulo solo como un API REST. Eh, la última de Albert dice, el modelo utilizado entrenado para visión, ¿cuál es? ¿Te acuerdas de OpenAI? Eh, Sí, bueno, hay algo importante es que cuando montamos esto, OpenAI lanzó su último modelo, el de GPT-I+1. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en las imágenes, mantuvimos el modelo de visión de 4G, de 4 turbo para lo que tiene que ver con los daños de los techos, y después el de 4 para análisis de los resultados. Y en el caso de la póliza, ya usamos el modelo nuevo, el nuevo modelo de, que lanzó OpenAI, donde
Él usa el 4O, pero ese 4O ya automáticamente es capaz de analizar las imágenes y racionalizar sobre los textos. Entonces, usamos todos esos modelos en estos procesos. Súper. Por mi lado, Juan, darte las gracias por haber justamente participado en este nuevo webinar. Seguramente vamos a invitarte en otro, en los siguientes meses. Recuerden a todos los presentes que tienen dos códigos QR aquí en pantalla. El primero de la izquierda le va a permitir justamente crearse una cuenta de Make con estas 10.000 operaciones. Y en el código de la derecha van a poder justamente contactarse con Juan y todo su equipo. No sé si Juan quieres dar las últimas palabras, si podemos cerrar. Francisco, pues agradecerte a ti por la invitación, a Make, a todos los que nos acompañaron en este casi que más un poquito más de una hora. Y gracias por la invitación y bueno, esperando poder volver a estar contigo pronto también. Súper. A todos los que están presentes hoy día, recuerden que este video lo vamos a subir en los próximos, posiblemente ya esté mañana en el canal de Make. Darles de nuevo muchísimas gracias a todos y nos vemos quizás en las próximas semanas con un nuevo invitado. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego.